En este video vamos a abordar algunos detalles o características de cómo realizar un campo visual de Goldman. Este examen es un examen que es absolutamente operador dependiente, por lo tanto la responsabilidad del tecnólogo médico en la realización de este examen es fundamental, ya que debe poseer algunas características el examinador para poder lograr un óptimo resultado y realizar un examen que tenga una validez clínica significativa. Este examen es también dependiente de las respuestas del paciente, por lo tanto, nosotros necesitamos instruir adecuadamente al paciente para que el paciente sepa qué es lo que esperamos de él durante la realización del examen, de qué manera nos tiene que responder lo que nosotros le presentamos y qué actitudes o qué nivel de atención debe tener durante el examen. Recuerden ustedes que el paciente neurológico en particular es un paciente que no solo está afectado de la visión, sino que es un paciente que puede tener otras manifestaciones clínicas de su patología. Recuerden ustedes que el paciente neurológico ha sufrido un accidente vascular, un tumor u otra lesión que afecta a áreas del cerebro que pueden ser de distinta extensión. Por lo tanto, el paciente que tiene alterado el campo visual puede tener asociados problemas de sensibilidad del hemicuerpo, problemas motores del hemicuerpo, puede tener asociados problemas de, por ejemplo, la comprensión del lenguaje, eh, otras tantas alteraciones, temblores y, en fin, una serie de alteraciones que eventualmente pueden complicar la realización de nuestro examen o la comprensión del mismo por parte del paciente. Además, es fundamental que el tecnólogo médico que realiza el examen tenga un acabado conocimiento de la neuroanatomía y también debe estar bastante familiarizado con las distintas patologías que van a afectar a la vía visual y al cerebro en general, en realidad, porque como habíamos conversado antes, la vía visual atraviesa completamente la cabeza, desde los ojos, evidentemente, hasta el lóbulo occipital. Por lo tanto, va a atravesar el encéfalo completo y en ese camino tiene muchas relaciones anatómicas de muchas estructuras que pueden ser afectadas por estas patologías y cada una de esas estructuras cerebrales puede afectar otro sistema u otra función que tiene el paciente. Por lo tanto, nos va a orientar. Bueno, revisemos qué es lo que hacemos para ver nuestro examen. En primera instancia, una de las cosas sencillas que hay que hacer es revisar cómo está la nivelación de la mesa, la nivelación de nuestro equipo, que es algo que no necesitamos hacer ni todos los días, ni siquiera una vez a la semana, pero cada cierto tiempo hay que revisar este aspecto, básicamente por seguridad, porque si el equipo está desnivelado, eventualmente se podría caer, se podría dañar, podríamos dañar al paciente, en fin. Por lo tanto, si ustedes se fijan acá en la lámina hay una burbuja de nivel que nos indica si la mesa en que tenemos nuestro equipo está efectivamente nivelada o si tenemos que nivelarla. Y para eso hay unas perillitas que uno mueve para estabilizar, levantar o bajar el equipo o eventualmente la mesa en la que está instalada. Entonces, insisto que no es algo tan frecuente de hacer, pero hay que hacerlo. Ahora, lo que sí es importante es asegurarse de la calibración del equipo y eso se hace a través de dos revisiones específicas, que es la intensidad del estímulo y el contraste de la cúpula. Si ustedes se fijan acá en esta lámina, hay un sistema que está en el brazo de proyección, que uno puede fijar el brazo de proyección. Y eso se hace apuntando en la cartografía en el meridiano de los 0 grados, a donde está, perdón, en el meridiano, bien digo, de los 0 grados, y apuntando a los 70 grados. ¿Ya? En los 70 grados, en este meridiano de 0, va a quedar justo el brazo de proyección donde está el freno. El freno es este hoyito que se ve ahí en la pantalla y que tiene en el brazo de proyección una equivalencia con un tornillo. Ese tornillo uno lo mete en esta especie de hoyito, lo ajusta y en esa posición el brazo queda fijo, de manera tal de que el proyector de nuestro campímetro
va a quedar apuntando a donde está el sensor del fotodetector. Entonces en esta posición, 70 grados, el tornillo ajustado en este hoyito del freno, va a quedar justo el proyector en la posición que la necesitamos, apuntando a nuestro fotómetro o al sensor del fotómetro. Que el sensor del fotómetro este que estamos viendo aquí en la foto, que normalmente está a través de un cable unido al sensor con el fotómetro, y en algunos casos hay algunos equipos que tienen directamente el fotómetro integrado ahí. En la foto ustedes pueden ver una especie de banderilla que tiene tres posiciones: una posición central, que en el fondo está interrumpiendo el paso de la luz hacia el sensor del fotómetro; una posición baja, que está permitiendo el paso de la luz hacia el fotómetro; y en la foto central ustedes ven que se sacó la banderilla, que eso también es una opción que tenemos para dejar pasar la luz hacia el sensor del fotómetro, pero esta última opción en realidad no se recomienda mucho porque es fácil que esa banderilla se pierda o se dañe. La pintura con la que está cubierta esta banderilla es la misma pintura con la que está cubierta la cúpula. Por lo tanto, en el fondo, si se nos va rayando, se nos va ensuciando, van a cambiar las condiciones de iluminación que vamos a tener sobre la banderilla, y vamos a ver a continuación de que es importante durante el proceso de calibración del contraste de la cúpula del fondo. Aquí estamos viendo en la primera foto desde el lado contrario de la cúpula. Si ustedes se fijan, si estamos mirando desde el lado izquierdo de la cúpula, allá al fondo, al lado derecho, se ve que está iluminando el sensor del fotómetro. Es decir, cuando nosotros tenemos nuestro brazo fijo en los 70 grados con el tornillo ajustado en el hoyito del freno, la posición va a ser exactamente esta, apuntando el proyector hacia este detector. En la foto del medio ustedes ven el sistema de filtros que tiene el campímetro, y en algún momento más nos vamos a detener en ello. Y en la foto de la derecha ven que cuando tenemos el ajuste de calibración de la intensidad del estímulo, está apuntando a 1000 apostils, que es el equivalente a 1430 luxes. Esa es la intensidad que debemos tener cuando nosotros calibramos nuestra intensidad del estímulo. ¿Ya? Si no alcanza los 1000 luxes, o sea, perdón, los 1000 apostils, tenemos que modificar un reóstato que está en el costado izquierdo abajo normalmente en los equipos, que me permite aumentar o disminuir la intensidad de este estímulo. Am, para poder realizar esta calibración, este chequeo de calibración, eh, los filtros, si ustedes se fijan, o este conjunto de perillas que se ven acá en la foto central, tienen una posición determinada. Normalmente a la mayoría de nosotros nos han enseñado que todas las perillas van hacia el lado derecho, pero la verdad que uno no debiese confiarse, no debiese confiar absolutamente en esta frase de todo hacia la derecha, porque eventualmente algún fabricante podría ocurrirse que esto fuese hecho en sentido vertical, por ejemplo, o invertir la posición de las perillas de izquierda a derecha. Entonces lo que hay que tener en consideración es que la disposición de estos filtros, estas combinaciones de tamaño de filtro, tamaños y filtros, va a ser el tamaño del estímulo va a ser siempre el tamaño mayor. Los tamaños están identificados acá en estas perillas con números romanos del 1 al 5, siendo el 1 el tamaño menor y el 5 el tamaño mayor. Para efectos de nuestra calibración vamos a mantener siempre el tamaño mayor. Eso es algo que no va a cambiar a lo largo de nuestro proceso de calibración. Vemos arriba a la izquierda también unos filtros de densidad que también los vamos a manejar en forma fija. Bien, vamos a retomar ese tema en un momento. Cuando nosotros miramos a través de esta especie de telescopio que hay aquí al costado de la cúpula, nosotros podemos mirar a una especie como de dona u hoyito
que hay al otro lado de la cúpula, y a través de ella somos capaces de ver la banderilla. Y nuestro objetivo es que cuando queremos chequear o hacer la calibración del contraste del fondo, tenemos que lograr que la intensidad de luz que tenemos en la banderilla sea la misma intensidad de luz que tenemos en la cúpula. En estas dos fotos de ejemplo que tenemos acá, si ustedes se fijan en la foto central, está más oscuro el interior de esta dona o de este hoyito, y en la foto de la derecha está más intensa la luminosidad al centro de este hoyito. Es decir, ahí no tenemos equilibrado la cantidad de luz que está iluminando nuestra cúpula, y por lo tanto el contraste es mayor o menor de lo que necesitamos. Nuestro objetivo va a ser igualar ambas intensidades luminosas. Y aquí es donde entran a jugar las otras perillas que estábamos viendo recién. Ya dijimos que el tamaño del estímulo se va a mantener en 5, tamaño mayor. Y para poder chequear la calibración del contraste de la cúpula, vamos a utilizar el estímulo con la intensidad menor. Los estímulos van de 1 a 4 en términos de intensidad. El chequeo de calibración de la intensidad del estímulo va en tamaño mayor, 5 romano, e intensidad mayor, 4 arábico. Cuando vamos a chequear la calibración de cúpula, bajamos la intensidad del estímulo de 4 a 1, es decir, vamos a utilizar tamaño mayor e intensidad menor, o sea, la combinación 5 romano, 1 arábico. Y efectivamente, a todo esto, el brazo se mantiene, por supuesto, en la misma posición inicial, y de esa forma queda apuntando aquí a la banderilla y nos permite poder chequear esta calibración. Si vemos que el contraste de la cúpula y la banderilla está sobrepasado o insuficiente, nos vamos a valer de este diafragma o esta máscara que se muestra acá en las fotos, que está donde está la ampolleta central de nuestro campímetro, y nos permite modificar efectivamente la intensidad luminosa de la cúpula, y de esa manera podemos mejorar el contraste. Si ustedes ven estas tres fotos que tenemos acá, en la de la derecha en realidad es donde más se nota cómo yo disminuyo la intensidad de la luz de la cúpula, y claramente se ve que la banderilla, el hoyito ese que vemos allá al fondo, está mucho más iluminado. Y en la foto de la izquierda, que en realidad no es tan notorio para efectos de esta foto, era más oscuro, y la del centro nos daba la intensidad. Bueno, una vez que tenemos chequeado la calibración de la intensidad del estímulo y de la cúpula, vamos a pasar a alinear el papel. Insertamos el papel en el pantógrafo. En realidad, para el ejemplo que estamos haciendo en esta clase ya lo teníamos alineado, porque dejamos, recuerden ustedes, fijo en los 70 grados. Pero suponiendo que eso lo hemos hecho solamente con el freno y no hemos colocado el papel, este es el momento de colocarlo. Y fíjense ustedes que el papel tiene unas líneas, y el pantógrafo tiene unas muescas. Entonces tenemos que hacer coincidir el papel y sus líneas con las muescas que están ahí en el pantógrafo, como se ve en la foto central. Bien, además de eso, tenemos la posibilidad de, en el punto de fijación, si miramos la cúpula desde adentro, hay un hoyo que está al medio de la cúpula, que es el punto de fijación para el paciente. Si el paciente tiene una mala visión, probablemente al colocar un espejo dentro de ese punto de fijación va a mejorar su fijación. Y eso se hace a través de esta palanquita que está marcada ahí con las flechas azules, que en la posición baja tiene el espejo abajo y en la posición arriba tiene el espejo colocado. Ahí ustedes pueden ver en las fotos la diferencia entre el punto de fijación sin y con espejo. Y eso eventualmente nos va a poder ayudar en aquellos pacientes que tengan una visión más deteriorada. Por supuesto, para realizar nuestro campo visual tenemos que asegurarnos de conocer las condiciones visuales del paciente y lograr que el paciente esté con su mejor corrección, particularmente en lo referente a la visión de cerca. Tenemos que darnos el tiempo suficiente para eh, mostrarle al paciente lo que esperamos de él, cómo se va a realizar el examen,
le podemos hacer algún ejemplo, mostrar algunas luces, em, sobre todo encontrar que el paciente esté en una posición cómoda, sobre todo si son pacientes neurológicos en que el examen va a ser eventualmente más largo o el paciente puede tener dificultades físicas producto de su alteración neurológica. Tenemos que procurar siempre que el paciente esté lo más cómodo posible y asegurarnos también de que nos entendió qué es lo que queremos que él realice durante el examen. En pacientes añosos también es importante eh, considerar la disminución de la velocidad de reacción ojo-humano y por lo tanto eh, tenemos que adaptarnos también a las características de ese tipo de pacientes, pacientes más añosos. Eh, y como ya lo dije, en pacientes que tengan limitaciones físicas producto de su alteración. Bueno, tenemos que ocluir un ojo al paciente porque el examen es monocular, ¿cierto? Salvo en ocasiones muy particulares en que uno quisiera saber el estado binocular, pero en general la campimetría se hace monocular y tenemos que dejar un tiempo de adaptación porque ustedes saben que los conos y los bastones tienen distintas niveles de luminosidad a la cual responden. Por lo tanto, trabajamos en condiciones mesópicas para asegurarnos que estamos trabajando ambos sistemas de fotorreceptores. El telescopio es este que está desde el lado del examinador y que nos permite ver el ojo del paciente y entre otras cosas nos permite hacer la medición del diámetro pupilar. Pero además, si ustedes se fijan acá, el ojo se ve invertido porque como lo hemos conversado antes, el equipo a través de su sistema óptico invierte el resultado para que en mi cartografía, en mi hoja de examen, el resultado de la visión del paciente lo haga como si yo fuese el paciente. Es decir, si el paciente tiene una alteración, por ejemplo, de campo visual hacia el lado derecho, yo el examen lo voy a leer con el lado derecho de mi hoja de papel. Vamos a mostrar algunas luces de ejemplo para que el paciente conozca cuál es el tipo de luces que vamos a usar. Le vamos a mostrar tal vez una o dos distintas intensidades y cómo se mueven y le vamos a pedir al paciente que responda con el timbre para asegurarnos de que entendió la dinámica y que también no está moviendo el ojo. Entonces vamos a explorar en forma cinética, es decir, moviendo el estímulo a través de distintos meridianos. Eso se hace normalmente con meridianos en forma más bien aleatoria, no siguiendo un orden fijo, para evitar que el paciente esté esperando desde dónde va a venir la luz. La velocidad estándar de realización del examen es 2 grados por segundo. Insisto en este punto de que, de acuerdo al tipo de paciente y limitaciones de nuestro paciente, vamos a tener que ir adaptando esa velocidad de realización de nuestro campo visual. Se recomienda que en los campos neurológicos tengamos especial atención en los meridianos y submeridianos que están inmediatamente al lado de los 90 grados y de los 0-180 grados y de los 270 grados también, para ver específicamente el respeto de los RAFES. Ahora, la regla campimétrica fundamental es estudiar desde áreas de no visión hacia áreas de visión. Por eso normalmente partimos desde fuera del campo visual y nos vamos acercando hacia el centro, suponiendo que en algún momento el paciente nos debiese tocar cuando comienza a ver la luz. Pero, pese a que esto es lo más común, es decir, que avancemos desde afuera hacia adentro, no tenemos que quedarnos con esa sola idea, porque cuando nosotros encontramos alteraciones campimétricas, depresiones, contracciones y otras, vamos a ir modificando la dirección de desplazamiento em, de nuestro estímulo. Entonces, no siempre vamos a ir radial desde el centro, o sea, desde afuera hacia adentro. Por ejemplo, si nos encontramos en presencia de algún escotoma, el escotoma es efectivamente un área de no visión. Por lo tanto, nos vamos a situar al centro del escotoma y vamos a ir avanzando hacia afuera hasta encontrar el sitio donde el paciente marca y por lo tanto así vamos a ir delimitando el espacio que abarca aquel escotoma. En esta imagen, en la diapositiva estamos viendo varios campos visuales que tienen formas muy especiales, por lo tanto tenemos que saber que la forma de delimitar estos campos visuales no es necesariamente radial, sino que tal vez podemos ir modificando la, el desplazamiento
estímulo para poder ir logrando esos cierres o esas formas tan especiales que muestran estos campos visuales acá en estas diapositivas. En el campo visual que está acá a la izquierda de la pantalla, vamos a ejemplificar un poco esto que estoy diciendo para mostrar de qué manera cerraríamos una isóptera en caso que tuviésemos, por ejemplo, una hemianopsia o una cuadrantanopsia. Vamos a hacer algunos movimientos distintos a los radiales. Y lo mismo ocurrirá en los campos como por ejemplo los de la derecha, donde tenemos unas formas muy especiales al medio de un escotoma central, tenemos algunas islas a un lado y al otro. Entonces son campos visuales que son difíciles de ir dibujando, difíciles de ir siguiendo la forma del campo visual. Por lo tanto tenemos que modificar esto. Aquí la línea amarilla nos está mostrando cómo, qué pasaría si tuviésemos el campo visual en realidad no como está en la foto original, sino que tuviésemos un campo visual que solo está conservado el área amarilla. Todo el resto lo consideramos perdido. Si nosotros quisiéramos delimitar esa zona, vamos a actuar como está mostrando ahí la línea roja, es decir, fíjense que no estamos yendo radial, sino que estamos yendo en forma horizontal, hasta lograr que el paciente nos conteste, y ahí está contestando justo donde comenzó el raspe vertical. Y por arriba, fíjense ustedes que estamos entrando en forma de arriba hacia abajo, pero después giramos hacia la derecha o volvemos a entrar en forma horizontal. De manera tal que independiente por donde partamos, logremos llegar a un límite donde el paciente comienza a marcar y a determinar nuestra isóptera. Entonces no estamos actuando radial. Y ahora en la foto de la derecha, fíjense ustedes que el colega que hizo este examen debe haber hecho algo más o menos como esto, avanzar de esa forma para poder ir logrando cerrar ese dibujo tan extraño que nos da estos restos de isópteras que hay ahí. Entonces aquí no nos servía entrar solamente radial, sino que hubo que comenzar a moverse hacia los lados y buscar de qué forma cerrar ese dibujo, cerrar esa isóptera. Pero es más, en esta imagen hay un escotoma ahí al centro que también tenemos que cerrarlo. Entonces nos vamos a posicionar al centro del escotoma y vamos a comenzar a ir hacia afuera. Estamos en una zona de visión y estamos buscando dónde el paciente nos responde finalmente. Y así logramos determinar y dibujar ese escotoma que está ahí al centro. Entonces, para que ustedes vean que la forma de cómo vamos a mover nuestro estímulo dependerá de lo que estemos encontrando. Ahora, también existe la posibilidad de hacer una perimetría estática circular que nos ayuda a encontrar escotomas centrales o paracentrales. ¿Y cómo se hace una perimetría estática circular? Básicamente mostrando en forma estática estímulo, es decir, enciendo el estímulo, lo apago, lo muevo a otro lado, lo enciendo, lo apago, lo muevo a otro lado, lo enciendo, lo apago. Y esto normalmente lo repetimos en los 5 grados, en los 10 o en los 15, eventualmente en los 25. Y de esa forma vamos logrando encontrar estos escotomas. Bueno, la mancha ciega de por sí es un escotoma, el escotoma fisiológico, y para poder determinarlo vamos a hacer lo mismo que hicimos en la diapositiva anterior, es decir, nos vamos a posicionar al centro del escotoma, que debiese estar ubicado más o menos entre los 2 y los 15 grados en el lado temporal del campo visual, y vamos a buscar el punto donde el paciente no marque. Y de ahí vamos a comenzar en forma radial a movernos hacia afuera hasta que logremos determinar la extensión de esta mancha ciega. Y para efectos de la búsqueda de escotomas paracentrales vamos a hacer exactamente lo mismo, pero a través de este PEC, donde vamos a ir encendiendo y apagando estímulos para lograr encontrar. En el caso particular de los dibujos, de las diapositivas que tenemos acá, vamos a suponer que alguno de esos puntos que está ahí el paciente no los marcó, por lo tanto el PEC fue positivo, encontramos un punto donde no marcó, nos vamos a posicionar en ese punto y vamos a comenzar a movernos desde ese centro hacia afuera hasta buscar donde el paciente efectivamente marca. Entonces, cuando el paciente va marcando, por supuesto, vamos colocando nuestra señal de que el paciente nos marcó y finalmente determinamos la extensión de este escotoma que encontramos a través de la realización de PEC. Cuando el PEC fue positivo, intentamos hacer la búsqueda de la extensión de un eventual escotoma que haya quedado ahí. Esto por
por supuesto es válido para cualquier zona del campo visual, pero tiene especial énfasis en los escotomas centrales y paracentrales. Bueno, para ir cerrando, las recomendaciones generales que ya las dijimos, pero las vamos a puntualizar. Siempre instar al paciente a abrir bien los párpados para evitar falsos positivos, que quede parte del campo visual tapado por los párpados. Eh, Recordarle al paciente que puede pestañear normalmente, porque los pacientes normalmente piensan que cualquier examen de oftalmología es sin pestañear, entonces hay que instarlo a pestañear normalmente. Recordar al paciente que una cosa es no mover los ojos del punto central, que no es lo mismo que no pestañear, o sea, el paciente no debe mover los ojos, aunque sí puede pestañear. Em, y básicamente siempre asegurarse que el paciente entendió bien nuestras instrucciones, que está al tanto de lo que esperamos de él y por supuesto, como decíamos nosotros, también estar seguros de lo que estamos buscando y lo que estamos haciendo.